Buenas tardes, hermanos, y bienvenidos a este pequeñito y peregrino canal llamado César para Jesucristo. Bendito sea Dios y bendita sea su amada esposa, la Santa Iglesia Católica, que nos invita a vivir ahora el tiempo de Adviento. Un Adviento nuevo, siempre nuevo, que es un tiempo de conversión y de contemplación de la venida que fue y de la venida que será de nuestro Señor Jesucristo. De contemplación de su sencillez y simplicidad, para que, con su gracia y nuestra colaboración humana, podamos, poco a poco, pese a nosotros mismos, ser como niños, como Él. Porque de los que son como niños es el reino de los cielos. Y antes de empezar a hablar de toda la cuestión que nos trae a este vídeo, quiero que hable primero el apóstol San Pablo. Quiero que escuchemos al apóstol San Pablo porque en este momento de tanta tormenta, de tanta agitación de las almas, creo que nos conviene a todos escuchar estas palabras de la carta a los Efesios en su capítulo 4, versículo 17 y siguientes, para abordar la cuestión que nos trae hoy aquí, sobre si ir o no ir a misa. Parece mentira que se esté debatiendo sobre esto, pero es así. Vamos a escuchar qué nos dice el apóstol. Renovarse en Cristo. Renovarse en Cristo. Una vez me dijo un sacerdote, Enrique, que Jesucristo no vino a hacer hombres buenos, sino a hacer hombres nuevos. No buenos, sino nuevos. Porque constantemente el Espíritu Santo va renovando. Fijaos la cita de Apocalipsis. Mira que yo hago nuevas todas las cosas. Qué misterio, ¿verdad? Qué misterio, hermanos. Pues a nosotros nos quiere hacer nuevos el Señor, este Adviento. Y vamos a ver qué nos dice su apóstol para tal propósito. A ver si nos ayuda a todos. Esto digo, pues, y testifico en el Señor, que ya no andéis como andan los gentiles, conforme a la vanidad de su propio sentir, pues tienen entenebrecido el entendimiento, enajenados de la vida de Dios, por la ignorancia que los domina, a causa del endurecimiento de su corazón. Y habiéndose hecho insensibles espiritualmente, se entregaron a la lascivia para obrar con avidez toda suerte de impurezas. Fijaos aquí cómo el apóstol va describiendo lo que hacen los gentiles. Lo que hacen los gentiles. Daos cuenta que la impureza, las impurezas, no se circunscriben solamente al sexto mandamiento. No se circunscriben solamente a lo sexual. La impureza, que es lo contrario de la pureza, tiene mucho que ver con la intención. Y la pureza tiene mucho que ver con ser como niño. ¿Sí? Nosotros con nuestro hablar podemos ser impuros si tenemos intenciones ocultas o si tenemos intenciones malignas, ¿verdad? Pues fijaos cómo empieza el apóstol. Esto digo, pues, y testifico en el Señor, que ya no andéis como andan los gentiles, conforme a la vanidad de su propio sentir. Continúa en el versículo 20 de la carta a los Efesios, capítulo 4. Pero no es así como vosotros habéis aprendido a Cristo.
si es que habéis oído hablar de él, y si de veras se os ha instruido en él conforme a la verdad que está en Jesús. A saber, que dejando vuestra pasada manera de vivir, os desnudéis del hombre viejo, que se corrompe al seguir los deseos del error. Os renovéis en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por esto, despojándoos de la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, pues somos miembros unos respecto de otros. Qué maravilloso y qué responsabilidad, hermanos. Es que lo que dice otro miembro de la Iglesia, sobre la cuestión que sea, me afecta a mí. Porque yo soy miembro de él. Y él es miembro de mí. Y todos somos miembros de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando yo hablo de otra persona, estoy hablando de Jesucristo, que tiene una alianza con él, que ansía ser uno con él, porque para eso creó Dios la Iglesia, para ser uno con ella. De hecho, leemos en el Catecismo que la finalidad de la creación es la Iglesia. Y la finalidad de la Iglesia es ser uno con Jesucristo, el último deseo de nuestro Señor en la última cena. Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. ¡Qué misterio, hermanos! Por eso, aquí, me da igual esta cuestión que se está tratando, en la que vamos a entrar Dios mediante en este vídeo, y de la cual ya hablé hace 3 años. No se trata de esta cuestión en concreto. Se trata de qué repercusiones tiene lo que yo hago, lo que yo digo en los demás. Porque, hermanos, de nada sirve, o mejor dicho, sirve de muy mal, defender la verdad, si eso mata a mi hermano, o si eso le quita la paz a mi hermano. Yo creo que en la historia de la Iglesia, los santos, cuando han defendido unas posturas u otras, no arrebataban la paz de sus interlocutores o de sus adversarios intelectualmente hablando. Acordaos de las disputas famosas entre los dominicos y los franciscanos acerca de la Inmaculada Concepción. Pero no se arrebataban la paz, porque se sabían miembros de un mismo cuerpo, el cuerpo místico de Jesucristo, y se sabían miembros unos de otros. Y repito, si por defender una verdad, o una idea que pienso que es verdad, sin serlo, mi hermano sale dañado, entonces yo salgo dañado y la Iglesia entera sale dañada. Por eso he estado en silencio tanto tiempo. Muchas personas me han dicho, César, ¿por qué no hablas del tema? Y todavía no empezó a hablar en el vídeo porque quería hacer toda esta reflexión y porque entendía que no era el momento. No era el momento. Y ahora entiendo que sí que lo es. Vamos a seguir leyendo a San Pablo. Retomo un poquito. Por esto, despojándoos de la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, pues somos miembros unos respecto de otros. Airaos, sí, mas no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestra ira. Hay 2 tipos de ira. La, digamos, visceral y ruidosa, y la interior silenciosa, pero que también es violenta.
Todas las iras creo que albergan sarcasmo, por ejemplo, ironía. Todas las iras albergan desprecio al otro, desprecio. Y por supuesto, diría yo que todas las iras albergan también la raíz de todo pecado, que es soberbia. Y es que hay que dejarse pisar, hermanos. Hay que dejarse pisar. Hay que recibir los golpes con mansedumbre, como nuestro Señor. Airaos, sí, mas no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestra ira. No dejéis lugar al diablo. Que esto también lo dice San Pedro en una de sus cartas. No dejéis resquicio al diablo. El que hurtaba, no hurte más. Antes bien, trabaje, obrando con sus manos lo bueno, para que pueda aún partir con el necesitado. Lo que viene siendo reparar, ¿verdad? Y hurtar no solamente es tomar un objeto que no es tuyo y arrebatárselo a otra persona. También se puede hurtar el honor de una persona. No salga de vuestra boca ninguna palabra viciosa, sino la que sirva para edificación, de modo que comunique gracia a los que oyen. Que comunique gracia a los que oyen. Por eso, si no es para comunicar gracia, mejor callar, porque el silencio será el que comunique gracia. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Otras traducciones dicen no entristezcáis. Con el cual habéis sido sellados para el día de la redención. Toda amargura, enojo, ira, gritería y blasfemia, destiérrese de vosotros. Y también toda malicia. Sed benignos unos para con otros, compasivos, perdonándoos mutuamente, de la misma manera que Dios os ha perdonado a vosotros en Cristo. Efesios 4, 17, 32. Renovarse en Cristo. Creo que esto hace falta, hermanos, hoy. En este momento, a todos los católicos que más o menos entrevemos lo que está pasando en nuestra Santa Madre Iglesia, que es que ha sido infiltrada de la secta diabólica de la masonería y ha llegado a usurpar el trono petrino, estableciendo en dicho trono una impostura religiosa, de lo cual nos advirtieron Juan Pablo II y el cardenal Joseph Ratzinger cuando redactaron el Catecismo de la Iglesia Católica, en los famosos números 675 al 677. Esa impostura religiosa ya la tenemos. Y muchos católicos hoy vemos que el que se sienta en la silla de Pedro no es sucesor de Pedro, no es pastor católico, sino un destructor, como lo llamaría San Francisco de Asís. Un usurpador e impostor. Y claro, como muchos católicos en el mundo vemos esto, porque por sus frutos lo conocemos. Frutos que empezaron en Amoris Laetitia, en numerosísimas declaraciones en todos estos casi 10 años, que culminaron con el acto idolátrico de la Pachamama en los jardines vaticanos en octubre del 19, que nos trajo toda esa situación tan terrible que hemos vivido,
Pues claro, muchos católicos hoy se preguntan, bueno, ¿hago bien, no hago bien yendo a misa? Pues sobre este tema, hermanos, como os digo, hace 3 años ya subí un vídeo al respecto. No he querido traerlo ni enseñarlo hasta ahora, os lo dejo en la descripción del vídeo, porque veía que era muy importante en este momento que todos nos serenásemos, que todos mirásemos a nuestro Señor que viene, a nuestro Señor que vino encarnándose y tomó la naturaleza humana en sí. Desde los primeros estadios de la gestación en el seno materno, pasando por el ser un bebé, un niño, hasta el Calvario y resucitar. Veréis, no quiero en este vídeo ponerme a referir citas y leer citas. Si queréis, si me lo pedís, lo podemos hacer. Sobre todo en este vídeo quiero que recordemos la llamada que el Señor nos hace a todos de ser como niños. De ser como niños. Porque, ¿cómo va un cristiano a cometer pecado mortal o venial? ¿Cómo va a cometer pecado un cristiano? Por acudir a una santa misa, sea del rito que sea, mientras esté aprobada por la autoridad de la Iglesia, en la cual haya transustanciación verdaderamente. ¿Cómo va a cometer pecado un católico que en el momento de comulgar a nuestro Señor Jesucristo, verdaderamente presente en la Eucaristía, por la transustanciación, se adhiere con todo su corazón a la doctrina de Cristo? ¿Cómo va a cometer pecado mortal ese católico? El Catecismo de la Iglesia, en el número 1868, nos enseña que el pecado es siempre personal, siempre personal. Es verdad que nosotros podemos influir en los demás y podemos tener parte de responsabilidad en el pecado de otros. Perdón, 1868. Nos dice, el pecado es un acto personal. Y es que el pecado mortal, hermanos, en el 1857 leemos, para que un pecado sea mortal se requieren 3 condiciones. Es pecado mortal lo que tiene como objeto una materia grave y que además es cometido con pleno conocimiento y deliberado consentimiento. Es que estamos hablando de algo muy gordo. Una carmelita una vez escribía, nadie se condena sin entenderlo. Nadie se condena sin entenderlo. Eso es lo que es el pecado mortal. No solo materia grave, también pleno conocimiento y deliberado consentimiento. ¿Y cómo va a tener pleno conocimiento un fiel que no se entera de lo que está pasando? Porque es muy viejecito, o porque es un niño, o porque es un joven, o porque es un adulto. Mientras no se adhiera a la filosofía que nos están tratando de imponer desde la sede petrina usurpada, mientras no se adhiera a esa falsa doctrina, a esa falsa moral, que trata de dinamitar los fundamentos de la fe católica, en sus mandamientos, en los sacramentos, ¿qué pecado puede estar cometiendo? De verdad. De verdad. Y luego nos podemos meter a hablar de la distinción entre la validez del sacramento, la licitud del sacramento, pero es que también por ahí hay razones suficientes para estar tranquilos con todo este tema. Me da la sensación de que el diablo quiere, no solamente por supuesto, dividirnos, enfrentarnos, el diablo también quiere hacernos creer que tiene un poder que realmente no tiene.
No lo tiene. Porque la Iglesia Católica no es supersticiosa. Y la Iglesia Católica, que aúna fe y razón, ha dejado todo muy bien dispuesto, especialmente desde el Concilio de Trento, acerca de la disciplina de los sacramentos. Más allá de lo que opine Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, que en la parte tercera, en la cuestión 82, en el artículo 9, expone las condiciones para la licitud, que no validez. La validez dada por supuesta. Para la licitud de la recepción de los sacramentos. De manos de herejes declarados. Pero es que cuando leemos el Código de Derecho Canónico, en el canon 751, en el que se nos explica lo que son herejía, cisma y apostasía, en la nota a pie de página se nos dice, el cardenal Ratzinger nos dice, en el año 83, que no caen ni en herejía ni en cisma quienes están en ellos de buena fe. Es que ser hereje es muy, muy gordo, hermanos. Ser hereje, hoy en día yo veo que se llama hereje a diestro y siniestro, pero es muy gordo. Me dijo un sacerdote el otro día, hemos de diferenciar, César, entre hereje y herético. Hereje y herético. Por supuesto, también hemos de diferenciar entre el pecado de herejía y el delito de herejía. Pero son cosas de matizar mucho, de hilar muy fino, que como digo, si queréis os traigo en otro vídeo. Pero yo después de estar repasando Código de Derecho Canónico, Denzinger, Catecismo, Constituciones del Concilio Vaticano II, y todo en armonía con la tradición viva de la Iglesia, que en este tema en cuestión se fundamenta en el Concilio de Trento, pues estoy muy tranquilo al respecto, porque yo sé que el diablo no tiene ese poder. El diablo no tiene el poder de hacernos caer en pecado mortal sin caer en pecado mortal. Pero, insisto, más allá de esta cuestión, que es muy sencilla, que es que Jesucristo se sigue haciendo presente. Es que el pan ácimo se sigue transubstanciando en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y que el católico, que vive la fe de la Iglesia, puede, por supuesto que sí, comulgarlo sin temor alguno. Más allá de esta cuestión, está la cuestión del revuelo que se ha montado por este tema. Un revuelo en el cual veo que hay sufrimiento en las almas. Ha sido como la expresión de un sufrimiento precedente por todo lo que nos han apretado por todas partes, por cómo nos están maltratando. Nuestros gobernantes, nuestros compañeros de trabajo, o incluso nuestras familias. Y ha sido como un ebullir, ¿no? Un ebullir al final del calendario del año litúrgico. Por eso, ahora que hemos empezado un nuevo año litúrgico, creo que es momento para renovarse. Es momento para decir, bueno, esta cuestión es importante. Por supuesto. Pero, Señor, ¿eso es lo que más te importa a ti, para mí en este momento? El Señor sabe, hermanos, que vivimos en tiempos de confusión. De hecho, ya lo sabéis, en la segunda carta de los Tesalonicenses, San Pablo nos dice que en los últimos tiempos el Señor enviará el espíritu de confusión a los que no amaron la verdad que los hubiera salvado. Y es que, hermanos, hoy la Iglesia está en el desierto. Estamos en el desierto.
Y estamos en el desierto porque su cabeza visible, Benedicto XVI, hace casi ya 10 años, renunció al ejercicio activo del ministerio. No al munus petrinus, ya lo sabemos, mas sí al ejercicio activo del ministerio. Y tenemos una situación tremenda, que es que el Papa que es, no ejerce, y el que no es, sí ejerce. Conclusión, de facto, no de teoría, de facto, de hecho, no tenemos Papa. O tenemos un Papa en el desierto. Es decir, no tenemos Papa. Tenemos vicario. Pero sin ejercer. Porque no podía ejercer. Y se ha retirado al desierto para mostrar lo que había y lo que hay en los cardenales, en los obispos, en los sacerdotes y en todo el pueblo de Dios. Como dice el magisterio, en la muchedumbre de los fieles. Para que se cumplan las palabras del profeta Simeón y se pongan en evidencia las actitudes de muchos corazones. Y claro, nosotros como iglesia en el desierto, ahora más que nunca, con todo el corazón, tenemos que unirnos a Pedro y a todos sus sucesores, los 265 papas, hasta el momento de la renuncia al ejercicio activo del ministerio de Benedicto XVI. Y ser conscientes de que vivimos un momento tremendo, donde las cosas ordinarias no sirven, porque estamos en otros tiempos. Ha habido momentos en la historia de la Iglesia, un total de 13 años sin contar los periodos de elección de nuevo pontífice. Ha habido un total de 13 años de periodos de sede vacante. Pero en esos momentos dejó de estar Pedro. En esos momentos la Iglesia dejó de vivir y ejercitar su dimensión petrina. No. ¿Qué es la dimensión petrina de la Iglesia? La cual, por cierto, leímos en el Catecismo, en el 773, que está precedida por su dimensión mariana. La Iglesia, antes que petrina, es mariana. Porque fue ella, la Santísima Virgen, como esposa inmaculada, nos dice el Catecismo, la que vivió en plenitud su ser Iglesia primeramente. Es decir, que sí, estamos en el desierto. Sí, estamos con Pedro, pero es que estamos con María. Y ella acompañó a Jesucristo al Calvario, ¿verdad? Pedro no. María sí. Y os cuento esto, hermanos, de la Iglesia en el desierto, que es un tema que, bueno, pues podemos, si queréis, traer al canal en otras ocasiones, sobre lo cual, Dios mediante también, si me da la gracia y la fuerza, pues podré escribir cosas, ¿no? Pues para que recordemos que las cosas ordinarias no sirven en este momento. No sirven en este momento. Y en este momento nos tenemos que circunscribir a lo absolutamente indubitable. En el caso de la Eucaristía, los requisitos para la transubstanciación. En el caso de si peco o no peco mortalmente, pues a la doctrina exacta de lo que es el pecado mortal y lo que no es. A la cuestión de si fulanito es o no hereje, si comete pecado de herejía o comete el delito de herejía, pues a lo que está escrito en el Catecismo y en el Código de Derecho Canónico.
Es un momento tremendo, hermanos, yo lo sé, y yo sé que hay mucha inquietud, pero también sé, por fe, que el Señor va a solucionar todo esto, que el Señor va a intervenir. No sin antes permitir que pasemos todos por una gran tribulación, la cual muchos de nosotros ya hemos empezado a vivir hace varios años, ¿verdad? Este es otro tema, lo comenté en un vídeo hace poco. La diferencia entre la gran tribulación y la santa ira de Dios. Parece que la gran tribulación atañe a los seguidores de Jesucristo, mientras que la santa ira de Dios atañe al conjunto de la humanidad. Pero es otro tema. Pero lo cierto es que hoy, los que queremos seguir a Jesucristo, estamos viviendo una gran tribulación. Porque vemos cómo se están atacando los fundamentos mismos de la Iglesia. Pero os digo una cosa, yo no voy a permitir que en mi alma el diablo tenga un poder que no tiene. No le voy a conferir un poder que no tiene. Y el diablo no puede impedir que un sacerdote que no se entera de lo que está pasando y que consagra con la intención, con la misma fe con que lo hace la Iglesia, no pueda consagrar. No. Eso no es verdad. A lo mejor el diablo te quiere hacer pensar eso, pero no es así. A lo mejor el diablo te quiere hacer pensar que incluso cuando se ha consagrado válidamente, no sea lícito comulgar. Perdón. En el canon 844, parágrafo 2, y en su nota a pie de página, está explicitado cuándo es lícito comulgar en situaciones extraordinarias. Y la que estamos viviendo hoy es más que extraordinaria. Y os digo más, es que es muy sencillo. Cuando un sacerdote no tiene la fe de la Iglesia, y es más, va en contra de ella porque sostiene filosofías distintas, se le nota la legua en sus homilías o en el confesionario. O se le puede preguntar directamente: oiga, ¿usted cree en la indisolubilidad del matrimonio? Oiga, ¿usted cree que Dios puede bendecir una relación homosexual? Oiga, ¿usted cree que el sacerdocio fue un sacramento instituido por Cristo, nuestro Señor y Dios, exclusivamente para los varones? ¿Usted cree en cada uno de los 44 dogmas católicos? ¿Usted rechaza alguno de los ritos católicos aprobados por la autoridad eclesiástica competente? ¿Usted rechaza a Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II y Benedicto XVI como antipapas? ¿Acaso no ha leído Pastor Eternus, capítulo 2, del Concilio Vaticano I, donde magisterialmente e infaliblemente se nos enseña que San Pedro tendrá sucesores a perpetuidad? Hay muchas maneras, hermanos, de desviarse de la fe de la Iglesia. Por la izquierda y por la derecha, por arriba y por abajo. Pero todo aquel que estudia el catecismo, el Código de Derecho Canónico,
la Sagrada Escritura, ha de estar tranquilo. Si ya quiere complementar más aún, el Denzinger. Y ahí está el magisterio, porque no solamente no podemos interpretar la Sagrada Escritura como hacen los protestantes a nuestro antojo, sino que es que tampoco podemos interpretar ni la tradición viva de la Iglesia ni el magisterio, las otras dos de las tres fuentes de revelación, tampoco lo podemos interpretar a nuestro antojo. No podemos interpretar el Concilio Vaticano II a nuestro antojo. Lo tenemos que interpretar como lo interpreta la Iglesia, tal y como Pablo VI dijo que debía ser interpretado, en continuidad con el magisterio precedente. Lo que sucede es que desde que la sede de Pedro ha sido usurpada y en ella se ha establecido una impostura religiosa, el magisterio que de allí procede es completamente imposible de concatenar, de enarbolar con el magisterio católico. Todos los papas han tenido errores porque son pecadores como todos. Pero eran papas, los 265. Y yo como católico, cuando voy a comulgar, me uno a Pedro, me uno a la fe de Pedro y de sus legítimos sucesores. Estando en el desierto como estoy, como estamos. Y muy tranquilo, porque sé que la transustanciación no depende de quién se nombre o quién no se nombre o quién se deje de nombrar. Sé que el sacramento opera ex opere operato. Sé que nada puede impedir el flujo de la gracia. Y sé que Dios no me va a condenar. O mejor dicho, que yo no me voy a condenar sin conciencia de haber cometido pecado mortal. Sé que Dios no me va a echar en cara nunca algo de lo cual no he tenido pleno conocimiento. Pero es que además, no es que no es malo. Pero es que además, no es que no sea malo ser católico, tener la fe de la Iglesia y asistir a la Santa Misa para comulgar la Sagrada Eucaristía. Es que es lo mejor. Es bueno ser católico, tener la fe de la Iglesia, asistir a la Santa Misa en domingo y fiestas de guardar para cumplir el santo precepto y entre diario para comulgar a Dios nuestro Señor. Es bueno, es lo mejor que puede hacer el ser humano. Y si allí donde vas, con conocimiento cierto por causas, tú averiguas, tú sabes que no está la fe de la Iglesia, por las homilías, por el confesionario, por las charlas, procura llevar la fe de la Iglesia allí. Y si no te escuchan, vete a otro lugar. Toma el coche y vete al pueblo de al lado, al barrio de al lado. Pero de ninguna manera puede ser malo que un católico que tiene la fe de la Iglesia asista a la Santa Misa y comulgue el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, nuestro Dios y Señor. Jamás eso es malo. En fin, hermanos, este vídeo de verdad que solamente pretende recordar algunas cosas sencillas que todos deberíamos tener presentes en toda esta tormenta, en toda esta maraña que se ha generado.
Y quería recordar a todos que hay que explicar, hay que defender la verdad y señalar el error. Pero recordando que el que hierra es miembro de ti, en el caso de que sea iglesia como tú. Y en fin, hermanos, si queréis, pues puedo subir más vídeos sobre el tema. Llevo 38 minutos, demasiado largo para lo que pretendía, la verdad. Me hubiera gustado, bueno, pues dejarlo en menos tiempo, pero ha ido para tanto, ¿no? Ha ido para tanto. Yo de verdad que he sufrido bastante, ¿no? Con todo esto que ha pasado. He sufrido bastante. Porque los quiero a todos. Porque veo las buenas intenciones que en todos hay. No digo que solo haya buenas intenciones, pero digo que en todos hay buenas intenciones. Veo que el celo por el Señor es grande, el celo por la verdad es grande. Pero me sentía llamado a recordar que verdad y caridad han de ir unidas siempre, siempre. Si no, es como una media verdad, ¿sabéis? Y yo gozo y disfruto cuando hay una discusión teológica, siempre y cuando dicha discusión acreciente mi fe, mi esperanza y mi caridad, mi confianza, mi paz, acreciente mi esperanza, mi alegría, mi ilusión y, por supuesto, mi caridad. Mi verdadero vibrar de amor por el hermano y por Dios, a quien le es debida la primera caridad. Pero cuando en una discusión teológica veo que, en concreto, mi fe, mi esperanza, mi caridad pueden peligrar, pues prefiero mantenerme al margen, reposar, analizar, orar y después hablar. En mi caso, cada cual es distinto porque somos todos miembros distintos. Y no digo que lo mío sea mejor ni peor. Solamente, bueno, pues con este vídeo, exponiéndome, pues traigo a la iglesia en este momento, pues mi aporte. Que bueno, pues parte de esta carta a los Efesios en su capítulo 4. Y os recuerda a todos los cánones 751 y su nota a pie de página, 844 parágrafo 2 y los números del catecismo a partir de 1854, donde leemos lo que es pecado mortal. Podríamos mencionar más textos, por supuesto. De Ecclesia Eucaristía de 2003, de Juan Pablo II, hay un punto, hay un número, el 39, que pareciese darnos a entender que toda celebración válida exige la unión con el sumo pontífice. Pero si leemos un poquito más, hasta al final del párrafo, reconoce que no solo exige, también reclama. O bien exige, o bien reclama esa unión. Pues un poco con ese espíritu de Juan Pablo II, yo asisto a misa con paz. Asisto a misa con paz. Porque cuando asisto, si veo que no hay esa unión plena, por mi parte, lo que hago es reclamarla. Interiormente la reclamo. Reclamo que se dé en ese lugar en el que estoy en misa la unión plena con Pedro.
Os lo leo literal, ¿no? Os lo leo literal. Toda celebración de la Eucaristía se realiza en unión no solo con el propio obispo, sino también con el Papa, con el orden episcopal, con todo el clero y con todo el pueblo entero. Toda válida celebración de la Eucaristía expresa esta comunión universal con Pedro. Fijaos que dice Pedro, no dice con el sumo pontífice, no dice con el vicario de Cristo, dice con Pedro. Toda válida celebración de la Eucaristía expresa esta comunión universal con Pedro y con la Iglesia entera, o la reclama objetivamente, como en el caso de las iglesias cristianas separadas de Roma. Y ahí nos remite a la Congregación para la Doctrina de la Fe en su carta Communionis Notio del 28 de mayo de 1992, número 14. Que está en las actas 85-847. Bueno, qué importante esta frase, hermanos. O la exige o la reclama. Entonces, cuando un servidor asiste a misa, a una misa católica, válida, con transustanciación, o se me presenta la opción de expresar la unión con Pedro, o de reclamarla objetivamente. Entonces yo me santiguo si escucho la palabra que no me gusta. Decir no me gusta es muy simple, ¿no? Pero nos entendemos. Y como un niño. Esto es lo que os puedo decir en este momento, hermanos. Insisto, si queréis más exhaustividad, pues pedídmelo en comentarios, comunicádmelo y por la gracia de Dios, con su ayuda, pues quizá pues pueda hacer un escrito al respecto, recogiendo un poco todo lo que he leído, que hay muchas cosas muy buenas, y trataré de dar lo mejor de mí para este propósito, ¿sí? Y os ruego a todos, de verdad, lo que decía al principio del vídeo, os lo suplico de corazón, por favor. Vivid todo lo santamente que podáis este presente Adviento, ¿vale? Renovándoos en Cristo. Renovándoos en Cristo. Lo cual es mucho más sencillo cuando le recibimos, primero espiritualmente, su doctrina, su moral, su verdad, y después sacramentalmente, físicamente, de rodillas, por favor. Bueno, espero que este vídeo haya ayudado a alguien, sinceramente. A mí me ha ayudado a hacerlo, porque el silencio en el que he permanecido era también para mí un tiempo como de prueba, ¿no? De combate interior. Hablo, no hablo, hablo, no hablo. Y después de rezar, escuchar, reflexionar, absorber, comunico. Y os llamo a todos, de verdad, os llamo a todos a renovarse en Cristo. A renovarnos en Cristo, en este Adviento. La primera mitad, ya sabéis que contemplamos la próxima venida del Señor. La segunda mitad, la primera venida del Señor, su encarnación y su nacimiento. Pues preparémonos, hermanos, preparémonos. Roguémosle al Señor que acreciente en nosotros el anhelo de Él. Y no permitáis jamás que nadie os impute un pecado que no habéis cometido.
Y por la misma razón, os digo, no permitáis jamás a vuestra conciencia excusaros de un pecado que sí habéis cometido. Es un tiempo muy bueno, el de Adviento, para preparar una buena confesión. Una buena confesión. De pecados que no solemos tener presentes, o causas más profundas de pecados que sí tenemos presentes. Preparar una buena confesión. En el canal de Telegram del canal, César para Jesucristo Oficial se llama, tenéis un examen de conciencia, el mejor que yo he encontrado, del padre Jorge Lonig. Lo hizo él y lo publicó en su libro Para Salvarte. Pues ahí tenéis un PDF que pude hacer, gracias a Dios, con el examen de conciencia del padre Jorge Lonig. Merece la pena que sea impreso y difundido ese examen de conciencia en este tiempo de Adviento, porque el tiempo que viene, hermanos, cada vez se va a recrudecer más. Y es muy importante, lo que decía San Pablo, que la gracia de Dios no caiga en saco roto en nosotros. Y que sigamos creciendo en gracia de Dios, ante Dios y ante los hombres. Es importante. Con que mucho ánimo, de verdad. Arriba y adelante. Bueno, estoy deseando leer vuestros comentarios, hermanos. Así que voy a ello. Que Dios os bendiga, la Virgen os guarde en este día, San José os abastezca de todo lo que necesitáis para agradar al Señor, Santiago Apóstol os dé su valor, y el cielo entero supla en vuestras almas lo que a este vídeo le falta. Amén.